SER Podcast. Desde París está ya como cada mañana de domingo Marc Bassets, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. ¿Cómo amanece una Francia que estará pegada seguramente a la televisión durante el resto del día? Sí, pegada al televisor y pendiente de esta final del Mundial. Evidentemente es el tema del fin de semana, del día y de la semana. Sí. Hay un lugar de celebración en París si la victoria es el resultado final, o hay un bosque para perderse si es la derrota. Sí, el lugar de celebración son los Campos Elíseos, la gran avenida del centro de París, ¿no? Y de hecho ya lo ha sido las semanas pasadas cada vez que se clasificaba o Francia o Marruecos, que ha hecho un mundial muy bonito y llegó a las semifinales contra Francia, pues muchos aficionados marroquíes, porque en Francia viven muchos franco-marroquíes, hijos de marroquíes, nietos de marroquíes, pues lo celebraban en los Campos Elíseos y el miércoles, cuando jugaron Francia-Marruecos en semifinales, ganó Francia, pero luego en los Campos Elíseos se veían todos mezclados, ¿no? Banderas de los dos países, incluso de otros países que han dado inmigrantes a Francia, como Argelia o Túnez. Se veían todas las banderas mezcladas ahí, en los Campos Elíseos. Supongo que esta tarde, si ganan, pues habrá fiesta. Esta música que has escogido, mira, espera, vamos a escuchar un momento. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. ¿Por qué la has escogido? ¿Hay ironía por debajo? Es que no la pillo. Bueno, hoy juegan Francia y Argentina y he escogido un tango que lo canta la cantante Adriana Varela, que habla de un argentino o una argentina que vive en París y echa de menos Buenos Aires, ¿no? Y son esta conexión entre estas dos ciudades, que tienen muchos vínculos, ¿no? Incluso parecidos, pero esta nostalgia, este vínculo París-Buenos Aires, la nieve de París. Hoy no nieva, pero yo creo que esta es una canción además con una letra muy bonita, casi un poema, ¿no? Que explica muy bien esta sensación del invierno parisino. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas. Supongo que esto puede extrañar a mucha gente, pero vamos a hablar de fútbol. Desde una perspectiva, no diría tanto geopolítica, quizá casi más diplomática o costumbrista, ¿no? Esta tarde mucha gente se va a reunir para ver esa final de la Copa del Mundo en Qatar, donde jugará Francia contra Argentina. La clave para entender la final no está en sí en el deporte, sino en el hecho de reunirse y de saber que el fútbol impacta en asuntos más allá del césped. En esta Copa del Mundo particularmente, se ha escrito sobradamente sobre esto, ha sido denunciada por diversas vulneraciones a los derechos humanos, pero eso no ha impedido convivir con la paradoja de la ilusión que le hace a muchas personas pues asistir a este espectáculo. Así que para entender qué genera el fútbol y también algunos detalles más, están con nosotros dos periodistas a los que admiramos mucho y escritores, han escrito además sobradamente sobre este deporte. Uno es Martín Caparrós. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, Javier, ¿cómo estás? Igual te hemos levantado demasiado pronto para estar al 100% a la hora del partido.
Tú hablabas de los efectos del fútbol y, por ejemplo, que yo estoy a las 8 de la mañana un domingo levantado y hablando de él, es uno de los efectos más tremendos que se le puede atribuir. Lo harías por pocas cosas eso, ¿no? Vas a compartir conversación con alguien cuyas crónicas de fútbol son seguramente las únicas que yo leo, porque hay que leerlas además casi en un reclinatorio. Enrique González, ¿cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Yo también aquí a las 8 por el fútbol. A las 8 por el fútbol. Oye, igual que, y os pregunto a los dos, yo ya he deslizado esto de lo que se hablaba al principio, de los derechos humanos en Qatar, ¿no? Pero igual que hay elecciones en las que vamos a votar con la nariz tapada, hay campeonatos de fútbol que hay que verlos, pues apretando los dientes, intentando olvidar lo que hay detrás, porque si no, no los disfrutáis. ¿Es un pacto que hacéis con vosotros mismos? Enrique. Mira, uno empieza con la nariz tapada y acaba respirando a pleno pulmón. Ahí hay una especie de negación de la realidad, o como en literatura, la suspensión de la incredulidad. Una vez estás en el lío, lo otro sigue ocurriendo. En Irán, esta atrocidad con un futbolista. Sí, pero bueno, se supone que uno puede tener, por tonto que sea, un par de ideas contradictorias en la cabeza y así funcionamos. Martín. Sí, a mí me parece algo parecido. Quiero decir, uno tiende a olvidarse y después de pronto recuerda. El hecho de que uno tienda a olvidarse dice mucho sobre, una vez más, los efectos del fútbol y sobre cada uno de nosotros. A veces, de tanto en tanto, uno recuerda, y uno a veces recuerda incluso en propio beneficio, como yo escribía anoche en esta correspondencia que estamos haciendo con Juan Villoro a través del diario El País, que no es banal que sea Francia quien llegue a la final, teniendo en cuenta que un expresidente francés juzgado por corrupto, Sarkozy, y un ex gran jugador de fútbol francés que se volvió un dirigente corrupto, Platini, fueron muy decisivos en el hecho de que la FIFA le vendiera a Qatar el Mundial de Fútbol. Entonces, de algún modo, eso nos permite a nosotros argentinos figurar como los justicieros que vamos a, una vez más, desfacer este entuerto. Ya estamos apuntándonos tantos antes de que empiece el partido, Martín. Eso no formaba parte de este pacto que habíamos hecho. Marc. Sí, buenos días, Martín, buenos días, Enrique. Martín, escribes hoy en El País que el equipo de Francia, los bleus, como los llaman, los azules, reflejan el esprit français, ¿no? El espíritu francés que siempre nos acaba engañando, dices, y citas autores, Sartre y otros, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso, del esprit français, y de que puede acabar engañando a Argentina? ¿Qué significa? No, bueno, es un poco un chiste, pero también tendría que ver con el hecho, el primer engaño al que nos somete en estos días el esprit français es el hecho de pensar que ese equipo de fútbol es una representación verdadera de la multiculturalidad francesa. Quiero decir, si compramos eso, estamos bastante engañados, yo creo. Ya pasó en el 98, cuando todos se jactaban de que el equipo arc-en-ciel, el equipo del arco iris, demostraba que Francia por fin había integrado a todos sus razas, orígenes, culturas y demás, y desde entonces el Frente Nacional, totalmente racista y anti-inmigrantes, no dejó nunca de crecer. Entonces, el espíritu francés nos engaña de muchas maneras, algunas de las cuales están entre las más sofisticadas y bellas que la humanidad haya creado, y otras no. Enrique, tú el último lugar en el que has vivido mucho tiempo es en Argentina, es en Buenos Aires. También has pasado mucho tiempo en Francia, viviendo en París. Conociendo como conoces ambos países, ¿a qué país o a qué sociedad le vendría mejor la victoria o la derrota? Bueno, sobre eso no tengo ninguna duda. Argentina ahora mismo tiene casi cualquier problema posible, menos la guerra, todo. Le iría muy bien ganar. En cuanto a Francia, en Francia se producen situaciones paradójicas. Marc debía de estar allí hace 4 años, cuando Francia ganó el Mundial,
yo salí a ver cómo estaban las calles. Hasta eso de las 11, las 12, las calles estaban llenas de banderas francesas. A partir de esa hora, lo que se veía eran banderas de Argelia y de Marruecos. Y si tuviera que hacer un pronóstico para esta noche, diría que gane Francia o pierda Francia. En París van a quemar contenedores, por una razón o por otra. Enrique, perdón. No, adelante, Marc. Enrique, y esto, tú que has vivido en Francia también, ¿qué nos dice de Francia? Que acaben quemando contenedores y con banderas de Argelia y de Argelia decías, ¿no? Y comentaba hace un momento Martín que hubo esta ilusión en el 98 de que la sociedad multicultural avanzaba con el fútbol y que luego nada de nada, ¿no? Pues quiere decir que hay diferencias. Argentina es un país hecho de inmigrantes, pero cuando gana Argentina, gana Argentina. Esto que citabas de la convivencia de banderas marroquíes y francesas en los Campos Elíseos es una muestra, en este caso benévola y pacífica, de que la famosa capacidad francesa para integrar a la gente puede ser famosa, pero casi no existe. Se guardan segundas nacionalidades muy en el fondo del corazón y afloran en ciertos momentos. En Argentina, al cabo de 20 minutos, eres argentino. Y ya está. No sé por qué, pero ocurre. En Francia no es exactamente así. No sé, Martín, si has leído sobre la polémica que ha rodeado al Washington Post en los últimos días sobre Argentina y el racismo. ¿Lo viste? Lo voy a contar un poco por encima, y es que el Washington Post publicó un artículo en las páginas de opinión en donde básicamente acusaba al equipo de Argentina y a la sociedad argentina en general de ser racista, porque no hay ningún negro en el equipo. Y decía que era la selección más blanca seguramente de todo el Mundial, ¿no? Al poco tiempo, y después de quejas que creo que también fueron formales por la vía diplomática, porque hubo mucha ofensa, y Washington Post tuvo que retractarse de la información y añadir un pequeño detalle, y es que solo el 0,3% de la población argentina es negra, con lo cual, por razones puramente de matemática y probabilidad, hace muy improbable que haya un jugador negro en el equipo, ¿no? ¿Lo seguiste esto, no, Martín? Sí, lo seguí y me impresionó bastante que un diario que se dice serio como el Washington Post se montara sobre sus grandes amazonas y decidiera publicar algo tan mal investigado y tan mal chequeado. Quiero decir, tú dices que en la población argentina la proporción de negros es del 0,3%, y el Washington Post lo dijo después de haber publicado primero que era el 1%, y además lo decía, según el censo de 2010 había en la Argentina 149.000 personas de ascendencia africana. Esto es el 1% de la población del país. La población del país eran, según ese censo, 42 millones. 149.000 personas nunca son el 1% de 42 millones. Y lo decía negro sobre blanco ese periódico. Entonces, a partir de ahí ya todo el resto de lo que decía era un disparate. Lamentablemente hay pocos negros en la Argentina. Digo lamentablemente porque han hecho aportes básicos, fundamentales a nuestra cultura, pero por una serie de sucesos a lo largo del siglo XIX, su presencia se fue diluyendo, digamos. Por un lado hubo muchos muertos en las guerras de la independencia, en una epidemia importante de fiebre amarilla en 1871, y por otro lado muchos se fueron mezclando. Pero es cierto que uno en las calles de Buenos Aires ve muy pocos ciudadanos negros, muy pocos. Entonces ese no debería ser el criterio para convocar o no a alguien para la selección de fútbol, el color de su piel. Digamos, si se pusieran a buscar muchísimo encontrarían uno, pero ¿para qué? Para contentar alguna idea confusa de la identidad y la igualdad. Me parece que no tiene sentido. Sí, no, una sola cosa, el gran aporte de los negros a la cultura argentina, rioplatense en general, es básicamente
ser una de las patas sobre las que se formó el tango, ¿no? Quiero decir, tan primario y principal como eso. Es muchísimo. Y pensaba hace un rato, escuchando el tango ese precioso de Enrique Cadí, como anclado en París, que nos ofrecía Marc, en esa relación entre Argentina y Francia, ¿no? Y yo lo que creo básicamente es que en este momento Argentina y Francia se parecen mucho en eso de que son dos países que lamentan tristemente que sus mejores tiempos ya han pasado. Están hablando o pensando todo el tiempo en una edad de oro que se fue. La gran diferencia entre Argentina y Francia en esto es que Francia sí tuvo una edad de oro. Un pequeño detalle, ¿no? Sí, es un detallito. Había un titular de El Mundo Today, de los compañeros del semanario satírico. Decía, el planeta no sabe si apoyar o no a Argentina, porque ignora si los argentinos serán más pesados en la victoria o en la derrota. Yo no sé, Enrique y Martín, si pensáis que el mundo está con alguno de los dos, en general, ¿no? Si hay más cariño hacia un equipo o hacia otro equipo. Por supuesto, cualquier argentino está convencido de que se encuentra en el centro del mundo, de que todo el mundo está pendiente de Argentina. Eso forma parte de la esencia argentina. Pero en general, y al margen de este fenómeno, yo creo que Argentina recoge más simpatías en general por un montón de cosas. Muchísimas. Francia viene a ser campeón, no tiene, digamos, la pasión futbolística de Argentina, es con casi total seguridad el último de Messi, la gran oportunidad. Creo que muchos, la mayoría, estamos con la Argentina. Marc, ¿tú detectas, o en Francia se detecta eso? Sí, se detecta, aunque aquí también hay, de momento, bastante unanimidad, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la sensación más bien, y creo que Martín lo ha escrito, es el mundo va con Messi, no tanto con Argentina, más con Messi que con Argentina. Argentina no cae tan bien, no sé si los argentinos se dan cuenta, pero es Messi el que concita apoyo, entusiasmo y cariño, ¿no? ¿Cuánto más tenemos que fracasar para que empiecen a querernos? Estamos haciendo todo lo posible desde hace 30, 40, 50 años. Sí, hacéis todo lo que podéis para provocar esa para ser víctimas y que digan pobrecito. Como le dicen pobrecito a Messi, es extraordinario. Dicen, no, tenemos que estar con él, pobrecito, que gane un mundial, que no se retire sin él. Pobrecito, es uno de los tipos más poderosos y ricos del mundo y ha conseguido que todos lo vean como víctima. Es extraordinaria su maniobra. ¿Qué pasará en Argentina si gana y si pierde, Martín? Bueno, va a haber quilombo, como ahora también se dice en castellano, va a haber quilombo de todo tipo, claro, con dos polos muy distintos. Los argentinos han terminado de convencerse en este mundial, yo creo que este ha sido el de la consagración de la Argentina como mejores hinchas del mundo. En general ahora se acepta esa idea, pese a que probablemente viene de hace mucho. Yo suelo decir que la única gran exportación cultural que ha hecho la Argentina en las últimas décadas son los cantitos de la cancha. Los cantitos de la cancha de origen argentino se escuchan en el mundo entero, hasta en Japón, en japonés, quiero decir, es algo muy extraño. Por no decir cuando vas al Camp Nou o al Bernabéu. Pero esto que no se reconocía tanto ha terminado de reconocerse, yo creo, en este mundial, que no hay hinchas como los argentinos. Entonces ahora los argentinos tienen la obligación de estar a la altura de eso. Es muy complicado, es difícil, hay que trabajar mucho para sostener ese primer lugar, digamos, y entonces va a haber miles y miles, millones probablemente en las calles si la Argentina gana. La gran cuestión es qué pasa en el caso opuesto que no quiero siquiera nombrar, ¿no? Pero allí, ¿qué podría pasar? No sé. ¿Tú tienes un ritual para ver la televisión esta tarde, Martín?
Bueno, no estoy muy seguro de qué voy a hacer, porque tengo que escribir para el periódico, entonces en general en esos casos la veo tranquilo en mi casa, proyectada sobre una pared muy grande y muy cómodo, pero me da un poco de pena verla en esas condiciones, siendo la final del mundo, ¿no? Aunque de todas maneras tengo que entregar un artículo media hora, una hora más tarde. Voy a ver, todavía le estoy dando vueltas. Yo creo que este mundial, si por algo pasará a la historia, es por haber sido el mundial que ha establecido ya de manera definitiva que las patrias son territorios imaginarios, ¿no? Que en el España-Marruecos pues hay jugadores en el equipo contrario al nuestro, digamos, que han nacido en Getafe, cosa que hace unos años seguramente no cabría en la cabeza de mucha gente, ¿no? O que en el Francia-Marruecos pues hay una parte de la afición que se encontraba unida y dividida al mismo tiempo, ¿no? A nivel identitario. ¿Tú crees que se recordará, Enric, más por esto que por todas las violaciones de los derechos humanos que había detrás antes de pisar allí el suelo de Qatar? Yo creo que se recordarán las dos cosas y otras. O sea, una vez se despeje toda esta intoxicación que llevamos encima, intoxicación me refiero a un sentido más etílico que informativo. Recordaremos porque descubriremos más cosas sobre este mundial que no tenía que haberse jugado donde se juega. En cuanto a las patrias, esto creo que ya viene de hace tiempo y es algo bastante europeo. Como siempre, los europeos nos sentimos el centro del mundo, igual que los argentinos. Y pensamos que estas ambigüedades, estas dobles adherencias se extienden al planeta y no. Yo no creo que en Argentina haya mucha gente capaz de dividirse el alma entre dos selecciones, hay solo una y en la mayor parte del mundo es así. Luego, pues en Europa, que está sufriendo una transformación migratoria, bueno, pues sí será, y supongo que es normal, es peculiar de todas formas. Martín. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enric, y además en lo que dice está un poco la clave de por qué los argentinos nos sentimos eventualmente, según decís, el centro del mundo, que es porque nos sentimos europeos. Por eso y ese es un grave error y al mismo tiempo es la consecuencia de cuál fue el proceso histórico de la inmigración argentina. En general eran todos los europeos pobres de fin del siglo XIX, principios del XX, que fueron intentando buscarse la vida. Y entonces allí sí hay una idea de pertenencia, digamos, pero que es la segunda patria. Lo que aquí sería, no sé, la del marroquí que metió el gol habiendo nacido en Getafe o así, es esa idea vagarosa de que somos europeos. Esa es la segunda patria de los argentinos. Lo cual la realidad desmiente cada día, ¿no? Pero bueno, seguimos creyéndolo porque somos tosudos y un poco boludos. Marc. Pero miles de argentinos, muchos miles tienen pasaportes italianos, españoles. Tienen el papel, pero no sé si el sentimiento. No de hinchar por Italia, ni por España, ni por ninguno de los países de los abuelos, sí de creerse europeos o alguna cosa por el estilo, ¿no? Sí. Marc. Cuando se ve las audiencias masivas de este mundial, el entusiasmo que está despertando la organización, no estoy en Qatar, pero al parecer es óptima, el nivel del fútbol. ¿Diríais que la operación le ha salido bien a Qatar de hacer este mundial? Supongo que sí, y lleva años saliéndole bien. En cuanto creó de la nada grandes empresas para comercializar fútbol en Europa, el PSG ha hecho inversiones en todas partes. De hecho, Qatar intenta definirse a través del deporte, para no ser solo un exportador de energía, importador de esclavos.
Y supongo que en ese sentido, pues, sí, habrán tenido algún éxito. Pero veremos qué pasa después. Yo imagino que logísticamente sí que se puede decir que es un éxito. Otra cosa es pensar que porque se hable mal de ti, pues te puede venir bien a largo plazo. Como dicen los publicistas, de eso no estoy seguro, ¿no? Martín. No, sí, el general Perón, con perdón de la expresión, decía que hablen aunque sea bien, ¿no? Y en este caso es lo que le está pasando a Qatar. Yo creo que sin ninguna duda desde el punto de vista del negocio les va muy bien. Bueno, la muestra más definitiva es que esta tarde en la final del mundo se van a enfrentar los dos empleados mejor pagados de Qatar. Quiero decir, Messi y Mbappé lo son, ambos dos. Los dos trabajan para Qatar en el Paris Saint-Germain. Pero lo que no estoy muy seguro es que les haya salido bien el sports washing, ese que habían intentado hacer, ¿no? El lavado de cara por medio del deporte. Yo creo que hace 3 meses había muchísimos, cientos, miles de millones de personas que no sabían que existía Qatar y que tampoco les importaba mucho esa ignorancia, como tantas otras. Y ahora hay muchísimos cientos de millones de personas que saben que Qatar es un país donde no se respetan los derechos humanos, donde las mujeres están sometidas, donde los trabajadores inmigrantes son tratados pésimos. Yo no sé si les sirve eso realmente en ese sentido. Lo que creo que les sirve en todo esto es, sin duda, lo que pasa en los palcos VIP de los estadios de Qatar. Yo estoy convencido de que allí sí se hacen muchos muy buenos negocios. Desde luego. Bueno, pues voy a acabar esto como si fuera un programa de deportes, pidiéndoos un pronóstico, Enrique. ¿Quieres también el número de la lotería de Navidad? Pues, no realmente no sé. Espero que gane Argentina, pero soy incapaz de dar un pronóstico. Martín. Yo te iba a decir que se cortó la transmisión, pero vamos Argentina, vamos a ganar, que esta barra quilombera no te deja de alentar, te diría. Si tuviera que ganar Argentina, ¿prefieres que sea en el minuto 1 o en el último minuto? Prefiero que vayamos ganando 3-0 a los 15 y después nos floreemos, como dicen en el barrio. Martín Caparrós y Enrique González, mil gracias por esta conversación tan temprana, un domingo de tanto fútbol. Un abrazo y disfrutar del partido. Abrazos, gracias. Hasta luego. Mar, vamos a reposar un poco y regresamos en 5 minutos, ¿vale? Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the riverman, gonna tell him all I can about the plan. Pues supongo, Mar, que te tocará esta tarde de algún modo también cubrir lo que ocurra en la calle, o darte un paseo y ver si hay contenedores o no hay contenedores, como decía Enrique, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, me iré a ver el partido a Bondy, que es una pequeña ciudad del extrarradio de París, donde nació Mbappé. Entonces voy a ver allí con los amigos de infancia y la gente del mundo de Mbappé esta final. Y luego eso, lo que comentaba Enrique, que hay que ir a los Campos Elíseos a ver qué pasa. Esperemos que nada malo. Es una buena idea, no de ver el partido allí. Seguro que ambiente desde luego habrá, bueno, siempre que haya un marcador inclinado hacia el lado francés. Oye, no sé si has seguido esta semana la política española, que ha sido tremendamente convulsa en el Parlamento, pero tenéis una semana, lleváis unos 8 o 10 días en Francia, también muy particulares, ¿no? La derecha girando hacia la derecha, la izquierda fragmentándose cada vez más. Sí, es algo que lleva pasando desde hace meses. Bueno, hubo elecciones presidenciales y legislativas en abril, mayo y junio pasado. Hubo
un poco una remodelación del panorama político, y en los últimos días ha habido varios episodios que prosiguen o avanzan en estos cambios, ¿no? La derecha francesa, los republicanos, que sería un poco el equivalente al Partido Popular en España, es decir, la derecha clásica, tradicional, ha elegido un nuevo presidente que se llama Éric Ciotti. Es un hombre muy de derechas, casi próximo en algunas ideas de las que tiene sobre inmigración, sobre los extranjeros, cercanas a la extrema derecha, ¿no? El problema de los republicanos, del partido de la derecha, es que están atrapados entre Macron, que se les come el terreno más moderado, y de hecho muchos ministros de Macron, algunos de los más prominentes, vienen de los republicanos, se marcharon y se fueron con Macron, y por el otro lado está atrapado por la extrema derecha, por Marine Le Pen, por otros fenómenos como el de Eric Zemmour, que le comen terreno, ¿no? Y en las últimas elecciones ya los republicanos quedaron muy reducidos, sacaron menos de un 5% en las presidenciales. Era un partido que había dominado, Sarkozy, Chirac vienen de este partido, pues ahora es casi anecdótico, y a la izquierda, al Partido Socialista de la izquierda le pasa algo similar, se ha convertido en un partido pequeño, un apéndice de la Francia insumisa, que es un poco el equivalente a Podemos en Francia, que es de Mélenchon. Y el partido de Mélenchon, este Podemos francés, está viviendo unos días muy convulsos, ¿no? Ha habido un proceso de elección de dirigentes que ha excluido a muchos líderes, quejas de falta de democracia interna, de cesarismo, porque Mélenchon es un político pues un poco, sí, cesarista se podría decir. Y luego hay uno de los lugartenientes de Mélenchon ha sido condenado por violencia contra su exmujer. Es decir, tenemos un panorama político bastante complicado a izquierda y a derecha en Francia. Fíjate que hablábamos antes de lo diferente que es la composición social de los países, esa transformación provocada por la migración en Europa que comentaba Enrique. Este nuevo líder de los republicanos defiende esta teoría de la gran sustitución, ¿no? De que la población europea está siendo sustituida por inmigración árabe y africana, que es una teoría terrorífica. Sí, es una teoría de conspiración, y es una teoría, yo creo que se puede calificar de racista, que hace poco estaba muy en los márgenes, y ahora resulta que un partido importante y respetable, pues su líder la asume, ¿no? Y hablando de conspiración, mira, ayer pensaba, esta es la última conexión que hacemos antes de fin de año. Tú estás en París, yo estoy en Washington. Estaba pensando si tuviéramos que escoger cuál es la noticia del año en cada uno de los dos países. Yo te diría que aquí no ha sido la victoria casi en el minuto final de los demócratas en las elecciones de mitad de término. Yo creo que la noticia sería lo que parece ser el principio del fin del trumpismo, ¿no? De cómo se desmorona esa idea de que alguien como él haya podido gobernar y pueda volver a gobernar con gente ya dentro de su partido presentándose como alternativas formales. No sé si estás de acuerdo, y no sé cuál sería la noticia en Francia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y la noticia en Francia, que yo pienso que ha sido la noticia del año, política también, tiene que ver con esto, y es el buen resultado de Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa, del reagrupamiento nacional, antiguo Frente Nacional, en las elecciones presidenciales y legislativas, ¿no? Sacó más de 13 millones de votos, 41 y pico %, 89 diputados, el primer grupo de la oposición, pero esto lo ha conseguido, voy a entrecomillar, normalizándose, es decir, abandonando el discurso que, por lo menos en la retórica, ¿no?, en el envoltorio, era más agresivo, podía incomodar más a muchos votantes moderados, menos provocaciones, menos trumpismo. Ha ganado siendo menos trumpista. Y yo creo que la extrema derecha, la derecha nacionalista, la derecha radical, está viviendo un proceso de institucionalización que en Francia se está viendo, y quizá en Estados Unidos, en este inicio quizá de post-trumpismo, pasará lo mismo. Mar Basset, desde París, tienes un día largo por delante, así que gracias por esta conversación. Cuídate mucho este año. Abrazos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Questa sera champagne. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.